Como periodista me paso la vida haciendo y haciéndome preguntas. En el fondo, todas apuntan a lo mismo, a encontrar la esencia de las cosas y de la gente. Los artistas son seres que llevan en su ADN una carga genética que los diferencia, los pone en un lugar distinto, de perspectivas únicas. ¿De qué están hechos? ¿Cómo está formado su ADN artístico? En mi bolsa de madera escondo pequeños presentes y la firme intención de encontrar las respuestas a mis preguntas. Busco su materia prima. Algo habrá hecho con el tratamiento y la divulgación de la historia de este joven culto y creíble profesor para que en muy poco tiempo nuestro pasado haya sido tan bien pensado por él y por sus libros. De su mano, los mitos argentinos de la historia han alcanzado una impensada aceptación. Felipe Piña nos franqueó su lugar de trabajo, estudio e investigación. Estoy muy gratamente asombrado con tu mundo, ¿no? Tu mundo de bibliotecas. ¿Cuántos ejemplares? Hay unos 7.000 más o menos. 7.000. Sí. Bueno, hay que juntarlos. ¿Durante cuántos años? Y yo creo que empecé a los 10 más o menos. ¿10 años? Sí. Pero esa era para jugar a las bolitas. No, igual jugaba a la bolita, jugaba a la pelota también, pero viste que aquellos años 60 era compatible jugar a la pelota y leer, ¿no? Estaba la colección Robin Hood, que te regalaban. Algún tío siempre te regalaba un libro. Y me regalaron Una vida de Lincoln, fue el primero libro histórico que me regalaron, y después una historia... Abraham presidente Lincoln. Norteamericano. Abraham Lincoln, el presidente norteamericano. ¿Y por qué? Porque suponiendo que de vos... Mi viejo tenía un amigo en la embajada, fíjate vos, de los buenos, era un agregado cultural, o sea, no, nada sospechoso. Y le regalé un libro de Lincoln y me gustó, me empezó a gustar ahí. Y después ya me empezaron a regalar libros sobre Egipto, que era un tema que me apasionaba mucho. De hecho, quería ser arqueólogo yo, ¿no? ¿A partir de cuándo tuviste independencia, movimiento propio como para ir a comprar libros y dónde lo hacías? No, de chico, me acuerdo que en Córdoba tenía una librería cerca y iba a comprar, compraba las Robin Hood justamente, que tenía la ambición que nunca cumplí de tener la colección completa de Robin Hood y que venía leyendo ya de chiquito. Me acuerdo que Jack London me gustaba mucho, ¿no? ¿Y leíste? Salgari. Sí, claro. Salgari era... Creo que son libros divinos, ¿no? A todos nosotros nos abrió mucho la cabeza esas lecturas y cuando lees biografías de tipos de aquella época, a todos les pasó algo parecido, ¿no? Le cuento a la gente que tu biblioteca es una biblioteca, pero también es museo, porque está llena de objetos, sí, ¿no? Me encanta poner. Y ahí, por ejemplo, lo veo a Agustín Tosco. Sí, ¿no? Un regalo de gente de Córdoba que me mandó este Gusto de Agustín, que es una persona que admiro mucho, ¿no? Que me parece que fue uno de los grandes del siglo XX, ¿no? Sindicalista entero, tipo honesto, una cabeza maravillosamente coherente. Eso que se llamaba sindicalista clasista. Sindicalista clasista, un tipo que, por ejemplo, no se fuga de Trelew porque dice que tiene que estar ubicable para sus compañeros y apoya la fuga, pero él se queda. Mira. Felipe, ¿leíste todo lo que tenés? Mucho leí. Lo que pasa es que muchos libros son de consulta, ¿no? Por supuesto, pero mucho de lo que tengo lo leí. O por lo menos algún capítulo, no digo de todo, pero leí mucho. Por supuesto que no alcanzás porque van saliendo cosas nuevas y yo además comento libros, entonces me mandan todo el tiempo libros y no alcanzás a leer todo, pero leo mucho. Sí. Me decías que, digamos, tenés una organización particular de la biblioteca. Lo tenés todo fichado, por supuesto, porque si no es como no tenerlo. Claro, porque no sabés. Claro. Y aparte tiene que estar ubicable, ¿no? ¿Cómo es la organización? Bueno, por ejemplo, ahora estamos frente a qué... Ahora estamos frente al momento, a 1820, los caudillos, siglo XIX. Esto es todo siglo XIX. En realidad, para allá es Colonia. La parte de allá es Colonia, Conquista y Colonia de Río de la Plata. Después acá tengo los diccionarios, como está cerca de la máquina donde trabajo, me gusta tener los diccionarios a mano, me encantan los diccionarios, es una pasión. Después, bueno, acá tenemos la parte de rosas, todo rosas, acá Mitre, parte de lo de Mitre, pero después tengo más de Mitre. Bueno, por ejemplo es un Ricardo Levene, la anarquía del año 20, que es un libro clásico, ¿no? Una primera edición. Y Levene también es un apellido clásico para todos los que estudiamos historia, ¿no? Absolutamente. Era mítico sí, un gran historiador, ¿no? La historia de Levene. Liberal, que termina curiosamente su historia argentina en la época de Perón.
con el aval de Perón, porque Perón tenía mucho de mitrista también, ¿no? Curiosamente, era un tipo que le gustaba la historia clásica. Después se torna más crítico en el exilio, se vuelve más rosista. Bueno, pero abrinos tu biblioteca. ¿Qué otras rarezas nos podés mostrar? Bueno, la de Ibarguren, que es un clásico, ¿no? También primera edición de La historia de Rosas de Ibarguren, que es muy interesante porque acá ya se está planteando la conjunción de historia y política, porque el tipo dice, empezando el libro, Rosas quiso ser bautizado, el padre de Rosas lo quiso bautizar como católico y militar al mismo tiempo, cosa que por supuesto no sabemos si es verdad, pero está hablando de la conjunción iglesia-ejército en los años 30, ¿no? Cómo se leía la historia en aquella época. Bueno, de Levene a Ibarguren. ¿De Ibarguren? Sí, bueno, a Gálvez, otro, ¿no? También clásico. Este lo pude rescatar y Qué libro viejito este. Sí, está reconstruido. Este es otro gran historiador nacionalista. Después podemos pasar directamente a Mitre, ¿no? Con las Horacianas, que son emulando a Horacio, como grandes discursos de general que le cantaba, aparte con el prólogo de Levene, ¿no? Esta es una edición de la biblioteca. De Mitre. Exactamente, una edición de la biblioteca. ¿Tenés mucho de Mitre? De Mitre tengo mucho porque es ¿Lo tenés leído? Sí, es grande, ¿no? Tipo... Sí. Me parece que son esos que si querés discutirlo tenés que leerlo porque es un cuadro, ¿no? Sin duda. Bueno, y eso que decía, que la biblioteca de Felipe se parece a un museo también, porque hay una Espica. Espica nuevita. Una radio Espica. La encontré en San Telmo. La primera con transistores. Sí, divina. Y anda, funciona. Ahora esta no tiene pila, pero anda perfectamente. Anda perfectamente y Lindísima, la encontré en San Telmo de una gente que la había encontrado nueva en un almacén de campo. Con la envoltura de cuero original. Exactamente. ¿Sabes lo que quiero ahora? Entonces, que me muestres, me lleves, me invites a la parte de la biblioteca del siglo XX. ¿Cómo no? Bueno, acá arranca lo que es la década del 30, digamos, más o menos. Acá ahí arriba, y después acá ya arrancamos con peronismo, que son todos estos estantes de arriba, y parte de esto. Y acá, Revolución Libertadora, 60. Y acá se enfatiza todavía más la característica de biblioteca, museo, porque ahí esto, ¿no? tenés un simulcop. Sí, una maravilla. Nuevito. Está nuevito. ¿Sabrá la gente lo que es el simulcop? Y era como lo más cercano, el que tuvimos después fue el Letraset, ¿te acordás? Claro. Que había que raspar y imprimía. Era, por ejemplo, había que hacer un mapa para mañana en la escuela. Le pasabas el lápiz arriba y te quedaba impreso, ¿no? Claro. La flora de la selva. Y después tratabas de disimular de que no lo copiaste con Simulcop. Pasabas arriba la lapicera fuente, como se decía en aquella época, ¿no? Bueno, libros de lectura... Peronista. Digamos, con contenidos interesados, ¿no? Totalmente, los famosos libros peronistas que tenían lecturas, adivinanzas... bueno, donde siempre aparecía de alguna manera el general o Evita, ¿no? Hubo muchos de estos libros de aquella época, sumamente interesantes, que fueron quizá de las cosas más criticadas, ¿no? Acá, por ejemplo, Patria Nueva, del peronismo. Seguinos contando un poco de... Bueno, acá hay un libro de un querido Carlitos Mujica, ¿no? Un grande. Es un libro difícil de conseguir ya a esta altura. Hay reunido una cantidad de documentos que escribió el propio Carlos, a quien tuve el gusto de conocer, muy chiquito yo, tenía 15 años cuando lo conocí, una vez en la villa. Una persona que impresionaba muchísimo, ¿no? Por su energía. Yo que no era católico, practicante, realmente impresionaba. Bueno, Mafalda, por supuesto, no puede faltar. Parte de mi vida, digamos, tuve el gusto de conocerlo aquí, ¿no? Bastante, porque vivía en el mismo edificio. Yo vivía en el mismo edificio que el personaje de Mafalda. Sí, exactamente, yo era Felipe. En San Telmo. No, él vivía ya en esa altura en el año 70, estamos hablando, vivía en Medrano 119, vivíamos, yo en el tercero y él en el sexto. Y entonces una vez nos cruzamos en el ascensor. Esa, no la conocía. Sí, y bueno, ahí nos hicimos amigos, yo era chico y a él le encantaba que yo vaya y le cuente historias del colegio.
Le presté una vez un Citroën para que dibuje el Citroën de Mafalda. Un autito de Citroën. Claro, a veces los manuales de escuela, del cual él sacaba algunos problemas que después resolvía Mafalda, Felipe o Manolito. Pero entonces, ¿el Felipe de la historieta sos No, vos? no, porque es muy previo a mí. Pero él dijo una vez, me dijo una vez a mi vieja, que es una cosa que cuenta mi vieja, tipo, como te cuentan las abuelas, que le dijo Quino que si me hubiera conocido a mí Mafalda hubiera sido varón. Pero porque bueno, pues era matrimonio sin hijos y me habían adoptado un poco, me querían Claro, mucho. claro. Él y su mujer, y yo iba mucho a la casa, y una historia muy linda, ¿no? Que duró 2 años aproximadamente. Pregunto esto, digo, porque a lo mejor hay libros escondidos por ahí. Si yo hago la prueba, si mi rodilla resiste, por ejemplo, de asomarme acá. Sí, ahí todo Evita, eso es todo Evita, esa parte. Y Perón. Y Perón, y para acá Perón, exactamente, Perón, peronismo. Ajá. Hay libros interesantes, hay un libro sobre la Revolución Libertadora, Leonardi. Acabo de ver un libro que ya me emociono, de Ramón Antonio Cereijo, yo que soy hincha de Racing. ¿Cómo no? Sí. Sí. Hacia un mayor y mejor conocimiento de la verdadera situación económica argentina. Claro, este es Ahora, un personaje sumamente interesante porque fue un hombre clave de la economía peronista y el administrador de la fundación. Claro. El tipo que se bancó la investigación después en la Libertadora. No había Ministerio de Economía, ¿no? Hasta el Ministerio de Hacienda había. Hacienda. Hasta el año 58 no hay Ministerio de Economía. Lo crea Frondizi, justamente. Ministerio de Economía. Ahí empezaron las desgracias. Y bueno, ahí aparece Alzogaray casi inmediatamente, Claro. en el año 59. No, se van a sentir discriminados por lo que dije los ministros de Economía. ¿Debo retirar lo dicho, productor? No, que se sientan discriminados absolutamente, no hay ningún problema. Ahora, ¿por qué lo tenés arriba, lo de Perón y lo de Eva? ¿Por alguna, como marginado? No, al contrario, estoy todo el tiempo, pero por un orden cronológico prácticamente, porque acá todavía es 30 y ahí arranca peronismo por arriba. Acá hay una parte importante dedicada a Jaureche, por ejemplo, uno de estos a los que vuelvo, que vos decís a quién volvés, bueno, Don Arturo es un referente. Y, por ejemplo, de Jaureche, ¿qué libro? ¿Cuál? Bueno, me gusta mucho lo que tiene que ver, este es un libro muy interesante, ¿no? Política Nacional, Revisionismo Histórico. Y bueno, después, obviamente, el manual de Soncera, ¿no? Que es extraordinario. Este libro es divino. Extraordinario. El de Jaureche. Sí, que fue recientemente criticado por Álvarez. ¿Sí? Sí, el ex vicepresidente. No sé por qué, pero... Y, por ejemplo, tenés un montón de cosas de historia para leer y obligaciones para leer que tienen que ver con la historia. ¿Lees ficción? Sí, mucho. Lo tengo en otra parte, la parte de ficción. Leo mucho, bueno, Cortázar es mi numen. Y me ha ayudado mucho a escribir Cortázar. O sea, me enseñó mucho esa otra forma de mirar la realidad que tiene, eso fantástico real que tiene Cortázar, ¿no? Claro. Esa cosa de complicidad con el lector, ante una situación aparentemente normal, encontrar la normalidad. Bueno, te devuelvo. Bueno, vamos a poner a Jaureche en su lugar. Y te pido entonces que vayamos a ver este sector, que es como una exposición, una mesa de exposición de librería, precisamente. Las cosas se exhiben así en librerías. Y la verdad que, no sé si lo preparaste para la ocasión. No, está siempre así. ¿Está siempre así? Vamos agregando cosas en realidad. Una revista de todos los tiempos, porque está Radiolandia, está Caras y Caretas. La revista Fichas, que fue una revista muy importante de los años 50, 60. ¿Y esta? Esta es una rareza, es el número especial de Primera Plana que se sacó 2 días después del golpe de Onganía. Ah, claro. Un número suelto, digamos, con pocas páginas, digamos. Con pocas páginas. 16 páginas. Hablando estrictamente del golpe y el futuro nacional, ¿no? Una revista que tuvo mucho que ver con aquel golpe. Claro. Del 66. Y el editorial. El famoso editorial de Mariano por La Nación. De Mariano Grondona. Muy citado. Y esto debe ser... La nota de Tomás. Una nota de Tomás Eloy Martínez, que después él... sí, mira, dice... Con el enviado especial de Primera Plana, Tomás Eloy Martínez. Que bueno, después va a ser las memorias del general. Claro. Bueno, esta es una revista, bueno, maravillosa, ¿no? Que tuvimos, Crisis. que supimos conseguir, que fue Crisis, que duró Galeano, Exacto. Chiquita Constella. Sí, tanta gente. Bueno, y Vogelius, que fue el que la financió, ¿no? Pobre Gran Vogelius, tipo, ¿no?
y que además sacaba los cuadernos de Crisis, y esta duró hasta mediados del 76. Sí, fue una de las revistas. Y acá una cosa muy linda es un reportaje de Inodoro Pereira, que aparecía a veces aquí en Crisis. Uy, bueno. Uy. Se cae todo. Lindo este ajedrez. ¿Viste qué lindo? Sí, ¿Qué es? Es español, un ajedrez español. Qué bueno. De figuras así típicas. Lindísimo. Esto es una rareza también, es algo que sacó la Secretaría de Información de la Presidencia, de una síntesis periodística de cómo trataron los medios las elecciones que llevan a Perón a la presidencia, ¿no? Toda una cantidad de artículos de noticias gráficas de la época, El Mundo, La Razón. Buenísimo cómo fue ese material, ¿eh? Sí, muy interesante porque se ve como... Y la revista sí que era una de las primeras. Sí. ¿De qué año es esa? Esta es del 73. Pero fue una de las primeras en transgredir la orden de prohibición de Perón, que Sí. había dado la Revolución Libertadora. Con un Cuestionario. material gráfico increíble así, ¿no? Siempre se destacó por sus fotos. Sí. Impresionante. ¿Sabes qué? Había unos buenísimos periodistas que hacían la revista así. Es más, hay notas, yo tengo bastantes así, hay notas a Paco Urondo, digamos, y muy interesante, ¿no? La revista Cuestionario de Terraño. De Terraño, una gran La revista Dinamita, que era como lo prohibido, ¿no? Me la regaló, tengo un lugar donde me proveo mucho también de revistas, es en el Parque Rivadavia, digamos que hay toda una parte muy interesante de revistas antiguas, y un amigo, Pedro Avellaneda, me regaló esas revistas. ¿Y esto? Esto es José Carta López Política. Rega, el hombre del año. Bueno, esta es la revista en la que trabajaba Mariano Grondona, y hay una nota muy elogiosa para López Rega, efectivamente, como el hombre del año. Sí. Qué bárbaro. Sí. Radiolandia, ¿no? Una revista, con un grande acá, Francisco Petrone, ¿no? Sí. Tía Vicenta, ¿no? Que también hizo... Gran revista. Marcó toda una época, ¿no? El Descamisado. Digo, esos 7000 volúmenes de los que nos hablabas al principio, ¿las revistas están incluidas? No, en esos son aparte, las revistas son aparte, son todo un archivo aparte de revistas y diarios. Bueno, y acá el libro, el librazo, en edición especial de Felipe Piña, el libro de Evita, ¿no? Tía Vicenta, ¿no? La gran revista de Landru, que es interesante decir que, se cae el ajedrez siempre, que cuando salió la famosa tapa de la tortuga, al doctor Ilia se lo tomó con mucho humor, y no fue así cuando salió la morsa de Onganía, ¿no? Que la mandó prohibir inmediatamente. Sí, sin embargo, por ejemplo, Frondizi, aquí dibujado con una nariz enorme, se enojó también. Sí, se enojó. Pero finalmente se amigó con... Claro, pero no la cerró, ¿no? Como hizo Onganía, digamos. Una gran revista, ciertamente. Dinamita. Dinamita era como así, como la competencia de Ricotipo, ¿no? Claro. Y habla de la ingenuidad, del erotismo de aquella época, también eran esas revistas. ¿Con qué nos calentábamos los adolescentes de ese momento? Nada menos que con las chicas de Divito o con las chicas de Dinamita. A ver si era tan ingenua. Sí, hoy en día. Sí. Fotos seguramente. Cualquier revista de actualidad. Fotos de archivo, porque no eran chicas. No, claro, no eran chicas argentinas estas. Seguramente. Sí. Chistes verdes había. Esto era lo más transgresor lo más. de Dinamita. Terrible. Mirá la contratapa, ¿no? Parecida a Marilyn, ¿no? Sí. Una especie de Jolilán también, ¿te acordás de Jolilán? Del Club del Clan. Claro. Revista para hombres era el eslogan. Aparte, inconveniente para menores de 18 años. Inconveniente, exactamente. Claro. Bueno, orientanos ahí en la parte internacional. Bueno, ahora venimos aquí al país de afuera, digamos, a la parte de los libros de Piña. Ahí arriba, por ejemplo, están las obras completas de Perón, que vienen de allá, y acá está todo Che. El Che. Y esto es una curiosidad, ¿no? Son las memorias de General Oleri, que fue el lugarteniente de Bolívar, donde hay mucha memoria de Bolívar, mucho documento bolivariano, ¿no? De mucho interés, inclusive
Pero documentos. ¿qué ha hecho este hombre como para tener 34 libros de memoria? Impresionante. A ver, Sí, ¿puedo sacar uno? Sí, claro, sí, cómo no. Sí, escrito de todo. Muchos documentos. ¿Este que era inglés, americano? Sí, era irlandés. Ah. Irlandés. Ujú. Es que Mirá. esos son los índices. Claro, claro. Pero muchos documentos, sí, muchísimos documentos. Y digo, ahí veía la edición de La Casa de las Américas Sí. de La Habana, dedicada a tu admirado Julio Cortázar. Julio Cortázar. Es una edición extraordinaria. Hermosa, Es sí, hermosísima. la verdad que sí. La traje justamente ahora, de que estuve en la Feria del Libro de La Habana y conseguí porque estaba agotada, la reeditaron. ¿Qué es esto? Esto es una cosa terrible que Inquietante. está en Malvinas, estuve en Malvinas el año pasado. Ah, sí. Y en toda gran parte de Puerto Argentino, que ellos le llaman Puerto Stanley, está todo el terreno minado, ¿m? En parte por nuestras tropas cuando se fueron y en parte por ellos mismos. Y lo que ves permanentemente son estos cartelitos que ellos lo han transformado en souvenir. Esto te lo venden. Es un souvenir que está en los campos minados, en nuestras Islas Malvinas. Bueno, y hablando de viajes, digo, ¿sos adicto a algún autor o a algún libro? Sí, o sea, dentro de la literatura, como te dije, Cortázar y Borges, que son permanentes recurrencias, y dentro de la historia, Milcíades Peña es un tipo que leo muchísimo, que rescato muchas cosas de él y que me ayuda mucho a pensar la historia de una manera distinta. Algunos revisionistas con los que no comparto todo, pero me parece que han dado una mirada interesante sobre la historia argentina, y respeto a todos. Me parece que uno tiene que leer mucho, ¿no? Para poder opinar. Me parece que es una condición que no muchas veces se tiene presente. Es decir, se habla a veces desde la solapa, ¿no? Y te encontrás con textos de Sarmiento que son extraordinarios, ¿no? Así como otros te enojan muchísimo, pero hay que leer esa gente, ¿no? Sí, ciertamente. Bueno, te agradecemos que la verdad que nos hayas recibido en tu Olimpo, ¿no? Porque esto es como un Olimpo. Y nosotros lo que hicimos fue pensar toda esta semana en qué regalo podíamos traerte, qué cosas podían llegar a conmoverte. Bueno. Así que estos son los Muchísimas regalitos que pensamos. A ver si te gustan. ¿Cómo no? Buenísimo. Bueno, esto es un cuaderno de apuntes. Me encantan los cuadernos. ¿Eh? Muy bien, con cara de prócer. Y porque, claro, porque en un punto ya sos un prócer de hoy, ¿no? Bueno, muchas gracias. Don Felipe Piña. Lo vamos a llenar procedentemente. Voy a ir dejando acá. Uy, mirá, sí. No lo tengo, ¿no? ¿En serio? No lo tengo. Bueno, y mirá esto además, esta sorpresita. Obsequio para profesores, profesor perfecto, Piña. Editorial Troquel. Muchísimas gracias, lo vamos a tener acá. Lo podemos poner ya, ¿no? Sí, claro. Vamos a poner acá en un lugar de privilegio. Historia antigua y medieval de Ibáñez. Qué maravilla, mirá. Y la anteojito. Bueno, yo la compraba todos los jueves esta, me la traía el diariero. Sí, el anteojito era de Pelo Pincho de Cachirula, además de todas las historias, ¿no? De los suplementos históricos. Particularmente este que traía, con el póster de Libertador venía. Un póster central de Libertador. ¿Te gustaron los regalos? Muchísimas gracias, la verdad que sí, Bueno, muchísimas gracias. Y una cosa, digo, no sé, acabo de ver esto, me dio mucha curiosidad. ¿Fuiste a comentar el River Boca? Sí, fuimos con Eduardo Liberti, como dos comentaristas outsiders. Se le ocurrió a él y habló con la gente de Rock and Pop. Qué bueno, y bueno, fuimos con Diego de la Sala y fue una maravilla hacerlo. Entonces digo, sos futbolero. Sí, me encanta y bueno, soy independiente, ¿no? ¿Y habría la posibilidad, por ejemplo, de que formaras el seleccionado de los próceres nacionales? Sí, con toda subjetividad, por supuesto, ¿no? Como corresponde. Piña, seleccionador único, sos el Basile de los historiadores, de los próceres nacionales. A ver, armame el seleccionado de los próceres, bueno, de las figuras históricas. Alarco Güemes, que se atajó todos los penales de todas las 9 invasiones españolas, tuvo que resistir. Línea de 4... Gente fuerte. Gente fuerte, sí. El Belgrano, Dorrego. Bueno, Belgrano obviamente, ¿no? Permanentemente pensando y haciendo estrategia también. Dorrego también, un hombre que defendió los intereses nacionales. Artigas, que es un prócer oriental, pero compartido, porque tuvo mucho que ver con nuestra historia. Don Jaureche, gran elaborador
que podía hacer enganche también ahí, ¿no? Y en el mediocampo, preparando la ofensiva, ciertamente, el Che, Vita y Tosco ya como hombre adelantado, ¿no? Claro. Y adelante San Martín Castelli como último hombre Monteagudo, ¿no? ¿Monteagudo por qué? Y porque era realmente un hombre de mucha avanzada. De avanzada. De gran avanzada, sí, un hombre que pensaba más allá. ¿Y ganaríamos por goleada? Yo creo que sí. Y probablemente nos hicieran muy pocos goles, seguramente. Gracias. Por favor. La materia prima de Felipe Piña está constituida fundamentalmente por los conceptos que él eligió para explicar la historia argentina y universal. Un enfoque moderno y superador, amplitud de miradas, diversidad. En su álbum íntimo, Nadie grita ausente, desde los acontecimientos del siglo XVII a los del siglo XXI, de Perón a Trotsky, del cordobés Tosco a las madres de Plaza de Mayo. Está hecho como su casa, de piezas de museo, tomos de libros incunables, la radio Espica, el Simulcop, Mafalda, todo eso.